Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, doctora. ¿Sí se escucha? Buen día, doctora. Buen día. ¿Qué grupo ya está? ¿Quiénes están de qué grupo? Grupo 7, doctora. Voy a habilitar para que puedan compartir, por favor. Tranquilo. Ya está habilitado. Pueden compartir y empezamos con el grupo 7. Está bien. Buen día. Mi nombre es Franklin. Soy del grupo 7. Está compuesto por Adalberto, yo, Franklin, María Carolina, Tania, Viviane y Valdir. Estaremos hablando sobre depresión. La depresión es una enfermedad psiquiátrica crónica y recurrente que produce cambios de humor caracterizado por una profunda tristeza. Es un fuerte sentimiento de desesperanza. Es fundamental identificar los síntomas y buscar ayuda médica. Acá tenemos el periodo prepatogénico, hablando que el agente es desconocido. Puede ser en cualquier medio socioeconómico. Y los hospederos pueden ser principalmente, hospederos pueden ser hombres, mujeres, principalmente de 18 a 65 años. Mas también hay depresión infantil, de adolescente, entre otros tipos de depresión que estaremos hablando durante el trabajo. Entonces, el periodo patogénico, generalmente su evolución inicia con dificultad de tomar decisiones, estrés, desintereses, horizonte, que es un horizonte clínico, bajo rendimiento escolar irresponsable, fadiga, mal genio, pérdida de apetite o sensación. Después evolui para um episódio de perda de memória, sentimento de ódio hacia si mesmo, insônia e sentimentos de culpa. Em casos pouco mais graves, temos o intento de suicídio, drogadição, ele pode resultar em incapacidade, cronicidade, e quando a pessoa consegue, de intentos de suicídio, a muerte. Então, a depressão, como todos sabem, é a profunda tristeza que se inicia sem uma causa muito certa, porque a tristeza ela não tem dispositivo certo para acontecer, como uma pessoa que tem uma perda de padre, de madre, ou um sentimento por uma perda muito grande. Dentro da promoção da saúde, os meios utilizados podem ser os mais variados, incluindo o estilo de vida, saúde, como a prática de esportes, interação social, palestras, folders impressos, os ensaios sociais, entre outros, como a identificação de los signos e síntomas da depressão, como a apatia, introspecção e tristeza em demasia. Dentro disso, e dentro das prevenções que sempre falamos, sim? Como prática de exercícios, realização de técnicas de relaxação, tomar uma boa qualidade de sono, estar sempre hidratado, realizar atividades de ócio que hagam sentir feliz. Dentro de uma época de pandemia que estamos vivendo, são coisas que a maioria das pessoas não está conseguindo fazer. O número de pessoas que estão sendo diagnosticadas com depressão é muito grande. Em Brasil, há uma pesquisa que habla que dentro dos casos de depressão há aumentado mais de 15% dentro de diagnóstico normal. Então, é muito importante dentro da proteção específica identificar tendências depressivas em mulheres e homens que mantenha e é necessário que se mantenha saudável e ativo. E dentro das causas de tipo, dentro do tipo de depressão podemos identificar várias depressões. Então, temos o episódio depressivo, que é um pequeno período que a pessoa sente os sintomas de depressão.
Temos a depressão profunda, que são quadros depressivos recorrentes por mais de 6 meses, com uma intensificação do quadro. Dentro da bipolaridade também há a depressão, que são fases de depressão dentro do transtorno bipolar, que também são considerados um subtipo de depressão. Temos a distimia, que é a forma crônica da depressão, pero mais suave da forma hablada. A depressão sazonal, que é muito interessante, que generalmente acontece com pessoas que vivem em lugares que há muito frio, por exemplo, as regiões escandinavas. As pessoas sentem o sol é motivo de alegria, de vida, e algumas pessoas sentem uma profunda tristeza quando chegam na época de inverno, que é mais frio, tem que fazer uma proteção maior, e as pessoas sentem falta de sol. Também há a depressão pós-parto, que as madres sentem como algo hormonal também, a depressão psicótica, como a tristeza, até sintomas mais típicos, como delírio, alucinações, etc. E também há a depressão na infância e a depressão em infância e adolescência, que tem todos os sintomas de uma depressão normal, mas generalmente os chicos em muitos casos, ao invés da tristeza, há uma irritabilidade muito grande como característica. Então, estes são os tipos mais normais de depressão. A causa está sempre, como falaste há pouco, não é algo que possa estar desenvolvendo como algo que pode ser muito crítica na vida de uma pessoa. Simplesmente a pessoa está sendo uma tristeza, está acontecendo alguma alteração química em seu cérebro, principalmente no que se relaciona em los neurotransmissores serotonérgicos dentro do cérebro da pessoa. E essa alteração faz com que a pessoa tenha modificações em seu humor, principalmente relacionada à tristeza. Então, dentro disso, temos tratamentos oportunos, né? Que ter um diagnóstico de tipo de depressão se padece, conhecer principalmente qual é o fator de humor depressivo que apresenta e conhecer os sintomas que lo originou a depressão, assim como se pode dar um tratamento adequado. Dentro disso, da limitação da incapacidade, hacemos o exame de urina, sangue, para descartar outras afecções relacionadas a outras afecções médicas. Algumas pessoas podem confundir com algumas doenças relacionadas. A psicoterapia impartida é muito interessante por psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas para também ajudar em um diagnóstico mais preciso, para ver que não há relacionado a outras doenças externas, e sim algo que é mais interno. E só um instante. Um diagnóstico preciso por um bom psicoterapeuta, um médico psiquiatra, é muito necessário para poder desenvolver um tratamento mais específico e mais assertivo, para que a pessoa possa ter outros sintomas de outras coisas que podem ser desenvolvidas. Os medicamentos mais utilizados para a depressão, dentre eles temos amitriptilina, os mais conhecidos, clonazepam, fluoxetina, Lorax, lorazepam, sertralina, Rivotril, entre outras medicações que há para depressão, dependendo do caso e da idade do chico ou de uma senhora. Então, esses fatores são muito importantes para o diagnóstico e também o tratamento da pessoa. E em la reabilitação,
es muy importante los grupos de apoyo. Con frecuencia el paciente puede aliviar el estrés de una enfermedad a distancia, y grupo de apoyo cuyos miembros comparten las experiencias y un problema en común. Y es muy importante estrategias psicodinámicas que abarcan las lutas y conflictos del propio paciente para ayudar en su recuperación. Existe algunos casos de personas que não, porque não existe uma cura total. Muitos especialistas falam que as pessoas não conseguem sair do tratamento de depressão e têm que tomar medicamentos por toda a vida, porque a incidência de uma pessoa ter uma depressão e volver a ter o caso é muito grande. Então, tem que haver sempre acompanhamento com esses pacientes para que ele não desenvolva novamente esses casos de depressão. Doutora? Sí, sí, está muy bien lo que presentaron. ¿Por qué escogieron depresión? Oi? Sí, o sea, ¿por qué escogieron esta enfermedad? Porque as pessoas de meu grupo e eu estávamos discutindo sobre assuntos que pudessem ser relevantes e que muitas pessoas não sabem a diferença de, por exemplo, depressão, bipolaridade. E muitas pessoas falam que qualquer tipo de tristeza é depressão, não é assim que funciona. Não é assim, não, doutora. Depressão é uma doença psicológica. E muitas pessoas em Brasil falam que as pessoas, está aí depressivo, não há problema, tem que sair para poder alegrar-se, está bem, não é assim. A depressão é uma alteração química do cérebro. E muitas pessoas não levam em consideração que a pessoa às vezes pode estar pedindo socorro. E as pessoas mais próximas, como os familiares, os amigos, tendem a não valorizar muito essas doenças. Então, entendemos que a depressão é uma enfermidade muito importante e que muitas vezes podemos ter pessoas depressivas perto de nós outros e não sabemos como lidar com determinadas situações. Nós outros, como pessoas da saúde, temos a obrigação de ajudar essas pessoas e educar as outras pessoas também em casos assim. Então, volvemos sempre que entender que é muito importante também ajudar essas pessoas. Exactamente, y ahora con la pandemia seguramente los índices de depresión han aumentado, ¿no? Los casos. Então, todos nós estamos fazendo pesquisas relacionadas a isso e também pedi para todos fazerem pesquisas relacionadas a números. E dentro da pandemia, pelo menos em Brasil, mais de 15% ou mais de diagnóstico. Muitas pessoas dentro de casa, doutora, não às vezes muitos falam, gostaria de ficar mais em casa, trabalhar mais em casa, mas em verdade muitas pessoas sentem essa alteração dentro de casa porque se sentem desesperançosas. Conosco muitas pessoas que depois da pandemia falam, isso não irá passar, ficaremos assim em resto da vida, que não quero. E algumas pessoas não aceitam também a doença, a pandemia. E por isso há algumas alterações também. Dentro de minha família, há uma pessoa que foi diagnosticada com depressão e estamos dando todo o apoio para que possa se recuperar dessa moléstia. Y incluso los mismos pacientes con COVID, ¿no? Entraron Oi? en ansiedad, los mismos pacientes que están cursando con COVID, están en la parte de rehabilitación, están en una depresión, ¿no? Porque no pueden Sim, é verdade, trabajar, porque o están apoio familiar é enfermos. muito importante também, doutora, porque o isolamento da pessoa é algo que a maioria das pessoas não estão preparadas para fazê-lo. Existe o apoio físico, mas também não há muito apoio psicológico para essas pessoas. Sí, pero incluso si está con COVID tiene que aislarse 15 días solo, ¿no? Es lo más sano, es el protocolo. Y los mismos pacientes internados, no sé si escucharon de mucha gente que tenía tanta ansiedad, tanta depresión que se lanzó, ¿no? Del segundo, del tercer piso de los hospitales, tanto del Salomón Klein
como de acá en Cochabamba, como del Hospital Sud, se suicidaron. Entonces estaban con tal miedo y no estaban tan mal, porque podían caminar, estaban aislados, pero tenían miedo a empeorar, estaban deprimidos, estaban ansiosos y se suicidaron. Entonces, Porque también estamos, la comunicación, doctora, es muy importante porque todas las veces que las personas oyen hablar de COVID, eh, está muy relacionado con la muerte. Entonces, cuando una persona está molesta, con esa molestia, habla, yo voy a morir, no tengo cómo escapar de esa doença, porque la comunicación es siempre que las personas que contraen el COVID están muriendo. Entonces, es como si fuese un cáncer, es como si fuese una doença incurable, y no es así. Las personas hablan en número de muertes, mas no hablan en número de personas que se recuperaron de la recuperación de esas personas. Entonces, ese es un factor importante también que yo acho que debería ser llevado en cuenta. La comunicación es muy importante. exacto, estás tocando un tema muy importante que es comunicación, que vamos a ver la siguiente semana, en la siguiente unidad. Muchas gracias, Franklin, muchas gracias a tu grupo. Pueden dejar de compartir, por favor. ¿Y qué otro grupo ya lo tiene listo el trabajo? Todos, doctora. ¿Todos? Ya, a Sí, ver, está listo. el grupo, ¿será que el grupo 8 ya lo tiene? ¿Será que puede compartir el grupo 8? Mucho gusto, doctora. Muchas gracias. Permiso. Doctora, estamos yendo Muchas por gracias. números pares o impares. No, estoy yendo en el 7, 8, el 1, el 2, el 3. Así mezclado. Sí, Ah, buen día, disculpe. lo que pasa es que el tiempo nos va a pisar, por eso les digo, ¿quién ya lo tiene listo? Que comparta, por favor. Y si no, el grupo 8, le tocaría al grupo 8. Ya, doctora, lo hacemos ahorita. Sí, sí, por favor. Un cacho de entrar desde la compu ya, doctora, para que le comparta. Es que estoy de celular. Yo ya salí de share screen. Ahí se logra ver, doctora. Sí, se logra ver. Ya, ok. Historia natural del trastorno 17. Los agentes para este trastorno serían los acontecimientos durante la infancia, que sería algo que le ha pasado al niño o niña. Sería de las personas con tensión emocional, maltrato grave, ya puede ser físico, sexual o emocional. Los abandonos igual, como en muchos ejemplos vemos los abandonos de los padres, ya puede ser hermanos o si no los amigos. También es una enfermedad grave y otra agente igual puede ser el abuso sexual. Y los huéspedes más que todo frecuentes serían los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En el ambiente, la familia, parientes no consanguíneos, la sociedad, amistades, factores traumáticos, abuso, violencia. Este trastorno consta de dos etapas, que sería la desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones y también la identidad. En la etapa 2 hay un escape de la realidad de formas involuntarias y
y estos son pocos saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Vemos que la amnesia disociativa es la pérdida de memoria en un sentido grave y que esta no tiene una causa en una enfermedad en concreta. También los pacientes con este tipo de amnesia no recuerdan acontecimientos sobre ellos mismos. Los trastornos de identidad disociativo inicialmente se conocía como trastorno de personalidad múltiple, pero los pacientes sentían la presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza y la poseen. En el trastorno de personalidad desrealización, este implica sentir desconexión con uno mismo y también observar las propias acciones, sentimientos y pensamientos desde la distancia, como si de una película se tratase. En los signos y síntomas tenemos la pérdida de memoria, que sería la amnesia, la sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones, las percepciones distorsionadas o irreales. También esta puede ser un sentido confuso de la identidad, el estrés significativo o los problemas en tus relaciones personales, la incapacidad para afrontar el bien del estrés emocional o profesional, y también los problemas de salud mental como depresión, ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas. Hay, para para ese trastorno, hay periodos como el periodo de prepatogénico, que la prevención primaria sería la promoción de la salud, que eso sería para poder ayudar a las personas susceptibles a padecer el trastorno. Para esa que tener prevención y protección. Para el periodo patogénico de la prevención secundaria sería el diagnóstico temprano, que sería la exploración física, el análisis de laboratorio, técnicas de hipnosis o de sedante, de administrativos por vía intravenosa. La prevención terciaria sería el apoyo emocional, que serían las terapias psicológicas para proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas del paciente. También nos dice que las limitaciones de la incapacidad es el grado de recuperación depende de los síntomas y de las características. Las personas que padecen otros trastornos mentales graves que no tienen un buen nivel de funcionamiento en su vida o que siguen profundamente apegados a sus agresores. Estos nos dicen que evolucionan peor, pero también pueden requerir un tratamiento más prolongado y más probabilidades de éxito terapéutico son menores. El tratamiento sería la psicoterapia, que suele ser larga, difícil y emocionalmente dolorosa. A veces la visualización guiada y la hipnosis. La farmacoterapia puede aliviar algunos síntomas específicos consistentes, como la ansiedad o depresión, pero estas tienen efectos sobre el trastorno en sí. A menudo son necesarios en periodos de hospitalización psiquiátrica para ayudar a las personas a través de etapas más difíciles. En la prevención terciaria nos dice que negociar relaciones entre los estados de identidad, superar los recuerdos traumáticos, proteger frente a la victimización adicional, establecer y promover una buena relación entre la persona y el terapeuta. Aquí en el trastorno nos dice que también es un acontecimiento altamente estresante. Que esta es ocurrida durante la infancia, que esa puede impedir en algunos niños la integración de sus experiencias en una identidad tónica. La persona tiene dos o más identidades y también presenta lagunas de memoria. Para los acontecimientos cotidianos, información personal, es importante igual los acontecimientos traumáticos o estresantes, así como muchos otros síntomas como depresión y ansiedad. A través de la relación de una meticulosa entrevista psiquiátrica y de cuestionarios especiales, a veces facilitados mediante la hipnosis o sedantes, el médico obtiene la información necesaria para establecer el diagnóstico de este trastorno. La psicoterapia puede favorecer la interacción de las
identidades, o si no, por lo menos lograr la recuperación de las identidades existentes. También se desconoce el número de personas con trastorno disociativo de la identidad. En un estudio pequeño, alrededor de 1.5% de las personas sufrieron de ese trastorno en un año en concreto. El trastorno de identidad disociativo puede presentar las formas siguientes: posesión y no posesión. La forma de posesión serían las diferentes identidades de la persona que aparecen como si se tratara de agentes externos que habían tomado el control de la persona. Este agente externo puede describirse como un ser o espíritu sobrenatural, a menudo un demonio o Dios, entre comillas, que puede exigir castigo por acciones pasadas, pero a veces es otra persona. A menudo que alguien ha muerto, a veces de manera dramática. En todos los casos, las personas hablan y actúan de manera muy diferente a la que lo hacen normalmente. De este modo, las diferentes identidades son obvias para las demás personas. En muchas culturas, estados de posición similares son una parte normal o de la cultura o de la religión local. También se consideran, por el contrario, el trastorno de identidad disociativo, que sería la identidad alternativa, no es deseada, provocada, una angustia y un deterioro importante. Y también aparece en momentos y lugares que no son apropiados para la situación social, la cultura y la religión de la persona. Las formas de no posesión sería que tienden a ser menos evidentes para las demás personas, que estas pueden notar una alteración repentina en su sentimiento de sí misma, tal vez sintiéndose como si fueran observados por su propio discurso, emociones, acciones y en lugar de ser agente. Las causas. En las causas nos dice que el trastorno de identidad disociativo suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o trauma. Esto puede ser durante la infancia. También nos dice que en los Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con ese trastorno han sido víctimas de maltrato grave, físico, sexual o emocional, o han sido abandonadas durante la infancia. Algunas personas no han sufrido abusos, pero han experimentado una pérdida temprana importante, como la muerte de un progenitor o si no una enfermedad grave en eventos estresantes. A medida que se desarrollan, los niños deben aprender a integrar diversos y complicados tipos de información y experiencias de única identidad personal cohesionada y compleja. El abuso sexual físico que se produce en la infancia, cuando la identidad personal está desarrollada, puede tener efectos duraderos sobre la capacidad de la persona. Esto sirve para construir una identidad única, especialmente cuando los abusadores son progenitores o o los cuidadores. Los niños que han sufrido abusos pueden pasar por fases, las cuales se mantienen separadas las diferentes percepciones, recuerdos, emociones de sus experiencias vitales. Con el tiempo, estos niños pueden desarrollar una creciente capacidad de escapar del abuso, al alejarse, disociándose de su duro ambiente físico o replegándose hacia el interior de su propia mente. Cada fase o experiencia traumática se puede usar para producir una identidad diferente. Sin embargo, si estos niños en situación de vulnerabilidad son, son suficientemente protegidos y contenidos psicológicamente por adultos que verdaderamente se preocupen por ellos, es menos probable que desarrollen un trastorno de identidad disociativa. En los síntomas tenemos que el trastorno de identidad disociativa tiene un curso crónico, es potencialmente incapacitante, aunque muchas personas consiguen tener un buen nivel de funcionamiento y conducen sus vidas de manera creativa y productiva. El trastorno de identidad disociativa presenta varios síntomas característicos. Uno sería la amnesia,
Las lagunas, en la amnesia tenemos las lagunas de memoria, de acontecimientos personales, pasadas. Por ejemplo, la persona puede dejar de recordar ciertos periodos de tiempo durante la infancia o la adolescencia, fallos en la memoria de los acontecimientos cotidianos actuales, eh, habilidades bien aprendidas. Por ejemplo, la persona puede olvidar temporalmente cómo utilizar un ordenador. El descubrimiento de la evidencia de cosas que han hecho, pero no recuerdan haber hecho. Y también sería esto. Las personas afectadas pueden tener la sensación de que en un periodo de tiempo ha quedado en blanco. Después de un episodio de amnesia es posible que descubran objetos en los armarios de su hogar, o si no muestran o muestras de escritura a mano que no pueden explicar o reconocer. También pueden encontrarse en lugares distintos a los que no recuerdan haber estado por última vez, y también desconocen cómo y por qué, la razón de estar ahí. Pueden mostrarse incapacidades para recordar cosas como hecho, o si no explicar su comportamiento. Es posible que se les diga que dijeron o hicieron cosas que no recuerdan. Más de una identidad. Las diferentes identidades son claramente aparentes para los familiares de la persona en cuestión, así como otros observadores. La persona habla y actúa de una manera obviamente distinta, como si la otra persona o ser hubiera tomado posesión. En la forma de no posesión, las diferentes identidades no suelen ser evidentes para los observadores. En lugar de actuar como si otro ser hubiera hecho posesión de ellas, las personas con este tipo de trastorno de identidad pueden sentirse desconectadas de algunos aspectos de sí misma. También se le denomina un trastorno de despersonalización, como si estuvieran viendo a sí mismas en una película, o como si estuvieran viendo a una persona diferente. Vamos a ver. Los otros síntomas tenemos que las personas con trastornos de identidad disociativa describen a menudo un conjunto de síntomas que recuerdan a otros, que aparecen en distintos trastornos mentales y en numerosas enfermedades. Por ejemplo, sería que es frecuente que presenten intensos dolores de cabeza y otros síntomas dolorosos. Pueden ser diferentes grupos de síntomas en distintos periodos de tiempo. Algunos de estos síntomas pueden indicar la existencia de otro trastorno, pero otros pueden reflejar las irrupciones en el presente de experiencias pasadas. Por ejemplo, sería la tristeza, que puede indicar la presencia de una depresión coexistente, pero también reflejar el hecho de que una de las personalidades está reviviendo. Serían emociones asociadas a desgracia que acontecieron en el pasado. También muchas personas con trastorno de identidad disociativo se deprimen y sufren de ansiedad. Son propensas a hacerse daño a sí mismas. Son frecuentes del abuso de sustancias, los episodios automultiplicación y el comportamiento suicida. El pensamiento de suicidio e intentos de llevarlo a cabo. También aparece con frecuencia la disfunción sexual, al igual que muchas personas con su historial de maltrato pueden buscar o mantenerse en situaciones peligrosas y son vulnerables a volver a sufrir acontecimiento traumático. Además de escuchar voces, otras identidades, las personas pueden sufrir otros tipos de alucinaciones, ya sean visuales, táctiles, olfáticas o sino del gusto. Las alucinaciones pueden ocurrir como parte de una imagen retrospectiva. Por lo tanto, el trastorno de identidad disociativo puede ser mal diagnosticado como un trastorno psicótico, como la esquizofrenia. Sin embargo, estos síntomas alucinatorios difieren de alucinaciones características de los trastornos y del interior de su cabeza, el paciente. En el diagnóstico, primero hay que tener una
una evaluación médica, que sería que los médicos diagnostican el trastorno de identidad disociativo basándose en la historia de la persona y en sus síntomas. También que las personas más afectadas tienen dos o más identidades y su sentido de ser ellos mismos o ellas y de ser capaces de actuar como tales están alterados. También presentan lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos, ya sea información personal importante y acontecimientos traumáticos, como información que normalmente no se olvidaría. Están muy angustiadas por sus síntomas o sus síntomas les impiden desenvolverse en situaciones sociales o en el trabajo. También nos dice que los médicos llevan a cabo una minuciosa entrevista psiquiátrica y emplean cuestionarios especiales con el fin de identificar el trastorno de identidad disociativa. Y para descartar otros trastornos de salud mental, también se puede pedir la realización de una exploración clínica o un análisis de laboratorio para determinar si existe algún trastorno orgánico que pueda explicar ciertos síntomas. Las entrevistas pueden requerir mucho tiempo y empleo cauteloso de técnicas de hipnosis o de sedantes administrados por vía intravenosa para, para lograr una relajación de personas. Es necesario la entrevista facilitada con fármacos. A veces se pide a las personas afectadas que lleve un diario entre las visitas médicas. Tales médicas pueden facilitar al médico el acceso a otras identidades o aumentar las probabilidades de que la persona revele su información sobre un periodo olvidado de su vida. El médico también puede intentar contactar directamente con otras identidades, pidiendo hablar con la parte de la mente que participa en conductas que la persona no puede recordar o que parece estar hechas por otra persona. Por lo general, los médicos son capaces de distinguir el trastorno de identidad disociativa de la simulación, fingiendo los síntomas físicos o psicológicos para obtener un beneficio. Los enfermos falsos hacen lo siguiente. Tienden a informar excesivamente sobre los síntomas bien conocidos del trastorno y dan poca información sobre otros. Tienden a crear identidades alternativas, estereotípicas. También por lo general parecen disfrutar de la idea de sufrir el trastorno. Las personas con trastornos de identidad disociativa a menudo tratan de ocultarlo. Si los médicos sospechan del trastorno que es simulado, también pueden cruzar la información de varias fuentes para detectar posibles inconsistencias que descarten el trastorno de identidad disociativa. En el pronóstico tenemos que algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer de manera espontánea, pero el trastorno de identidad disociativa no se puede por sí solo. Así que en el grado de recuperación depende de los síntomas y de las características personales, así como de la calidad y la duración del tratamiento que reciben, por ejemplo, las personas que padecen otros trastornos mentales, que no tienen un buen nivel de funcionamiento en su vida o que siguen profundamente apegados a sus agresores, evolucionan peor, pueden requerir un tratamiento más prolongado y las posibilidades de éxito terapéutico son menores. Hablamos, está doble. Ya eso sería todo, doctora. Bueno, está bien, muchas gracias al grupo. Ya nos queda, ya se va a acabar la sesión, entonces voy a volver a enviar la información, la invitación, por favor, para que vuelvan a entrar y empiecen a presentar los demás grupos. Muchas gracias al grupo.